Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. Bien está lo que bien acaba, y es el caso que al filo de los 20 años, desde que se acordó la construcción del Museo Ibero de Jaén, esta mañana se ha inaugurado al fin con la pompa real y circunstancia que un acontecimiento así requiere. En 1998 se acordó levantar este museo sobre el solar que ocupó la antigua cárcel de Jaén, que en los primeros años del franquismo llegó a recluir hasta 4.000 presos en un centro que estaba diseñado para 100. Si, como dice Oscar Wilde, donde hubo dolor es un lugar sagrado, este centro de represión y de sufrimiento es un lugar digno de historia y de memoria, a pesar de que a partir de ahora sea el mayor museo de arte íbero que pueda verse en el mundo, con 3.500 piezas, muchas de ellas procedentes de los propios yacimientos que hay en la provincia de Jaén, como Cerrillo Blanco, El Pajarico o la necrópolis de Piquía en Arjona. Felicidades a todos los jiennenses y a quienes lleguen hasta Jaén para ver, conocer y aprender de una cultura que habitó desde el Guadalquivir hasta Francia en el siglo IV a.C., hasta que llegaron los romanos. Y ahora vamos con las grandes expediciones científicas de la historia que nos propone Enrique Díaz León. Las grandes exploraciones, el aguante, la fuerza del hombre en situaciones extremas es el hilo conductor de historias de las grandes expediciones científicas. Un libro de Enrique Díaz, doctor en comunicación y vinculado a la Radiotelevisión de Andalucía, que revive el espíritu de la aventura, los logros humanos. Colón, Darwin, Scott, Armstrong, sus circunstancias, sus gestas, su contexto histórico y científico marcan estas páginas. Leonardo abre esta puerta al viaje, a las luces, a las sombras de unos protagonistas que desafiaron obstáculos, límites, naturaleza. Dedicaron su tiempo a llegar a rincones de la Tierra donde antes nadie había llegado. Enrique Díaz León, es un placer. Igualmente. Querido compañero, divulgador de la ciencia, bueno, y de todo el saber. ¿De dónde te nació a ti la idea de explicarnos pues los movimientos científicos, las máquinas de Leonardo o ahora estas grandes expediciones? Pues mira, surgió, y te lo digo sin ningún ánimo de enaltecerte ni de ponderarte, surgió precisamente por una de las secciones que tú tenías en programas de la radio. En el público. Esto no estaba preparado, ¿eh? No, estábamos siendo absolutamente espontáneos, ¿no, Jesús? Y entonces recordé que había un capítulo que dedicábamos precisamente a recordar avances, a recordar pues hitos muy importantes desde el punto de vista científico, no solamente actuales, sino del pasado. Y bueno, pensé que sería bueno también relatarlo en un libro, o, digamos, enlazarlo, darle una continuidad, ¿no? Darle un cierto sesgo literario, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, empezamos con Leonardo, que yo creo que es la cima, ¿no? No solamente de la ciencia moderna, sino también es la cima de la divulgación de la ciencia moderna, ¿no? Yo creo que en él se funden esos dos registros, ¿no? Yo recuerdo de aquel libro, que hace ya unos años, de las máquinas bélicas de Leonardo, como conclusión, si me dijeran de aquel libro, era que todos los grandes inventos, o la mayor parte de los grandes inventos para la humanidad, tenían que ver por un motivo bélico, casi todos. Hubo gente que me lo criticó precisamente porque parecía que mezclar ciencia y guerra, pero es que realmente si hacemos una reflexión profunda, o no tan profunda, nos damos cuenta de que muchos de aquellos hitos científicos que hoy en día son cotidianos, sí. Antes hablábamos, antes de empezar el programa, de Internet, por ejemplo, no es más que un protocolo de transferencia de conocimientos que no se hacía por otra razón más que por la de que los científicos que estaban integrados en los muchos programas militares, ¿no? de la industria político-militar, sí. norteamericana, pues tuvieran una comunicación fluida, rápida, instantánea, ¿no? Entonces, al margen de eso, hoy en día nos ponemos a analizar la carrera espacial, ¿no? ¿Qué fue la carrera espacial? ¿Fue una carrera científica? ¿Fue una carrera política de prestigio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la ciencia se nutre de ello, lo aprovecha y al final realmente nos aprovechamos todos. Evidentemente no es la mejor vía, ¿no? Una guerra, ¿no? Para lograr avances, pero bueno. Pero ahí está, Internet que tú decías. Bueno, grandes expediciones científicas. Aquí se habla de las que tú has elegido por su historia, en fin. Pero me ha llamado mucho la atención
que aquí se habla de científicos españoles, si no científicos, expedicionarios, que también hemos alumbrado al margen de la ciencia, porque da la impresión de que se queda todo en el descubrimiento de América y en aquellos viajes, y que nosotros siempre hemos estado de pobre. Y en cambio tú aquí sacas un ramillete de personas y nombres españoles. Sí, además yo creo que es bueno que podríamos recordar que el gran ahora público no recuerde nombres como Antonio de Ulloa, como Celestino Mutis, como Alejandro Malaspina. Antes hablábamos tú y yo. Bueno, del origen, efectivamente, Malaspina es un ciudadano italiano. Te recuerdo que en aquella época él nace en el sur de Nápoles y nace en una tierra que era, digamos, parte de la corona española. Es decir, que realmente tampoco tendría una ciudadanía que no fuera la española. Pero sin duda alguna, formado como científico en Cádiz, aquí muy cerquita. Sí. Y que creo que son científicos... Ahí está la expedición que él hizo, en ese mapa que estamos viendo ahora mismo. ¿Y qué fue la gran aportación de Malaspina? ¿Cuál fue? Pues mira, Malaspina realmente lo que se plantea es darle a España y a la ciencia que se hace en nuestro país, darle una dimensión muy similar a la que ya se le estaba dando en Gran Bretaña o se le estaba dando en Francia. Él consideraba que había científicos y que había conocimiento suficiente para que ello se produjera. Lo que no había era el empuje político. Entonces él consigue aunar, yo creo que gracias también al apoyo que tuvo de los grandes profesores con los que contó la Escuela de Guardia Marinas de San Fernando en Cádiz, pues sin duda alguna contó con un apoyo que fue decisivo a la hora de acceder a la corona y al gobierno de la época. Y entonces los convenció de que era necesario que España ganara ese prestigio, ganara ese sesgo de modernidad que todos ansiaban, científicos y no científicos, haciendo algo como lo que había hecho James Cook años antes. Es decir, haciendo una expedición de este tipo, ¿no? Hay varios españoles, como digo, que tú sacas aquí y se le da reconocimiento. Manuel Iradier. Manuel Iradier. ¿Qué hizo? Recorrer África de punta a punta, ¿no? Este hombre se plantea en la segunda mitad del siglo XIX, no ayer precisamente, se plantea recorrer África inexplorada casi en un 90% en aquella época, de sur a norte, es decir, atravesarla entera. Para que los espectadores se hagan una idea, realmente Livingstone Stanley, pues llegaron a explorar una cuarta parte del continente austral, ¿no? En el caso de Iradier, el planteamiento era muchísimo más ambicioso, era atravesar todo el continente, ¿no? Y no solamente atravesarlo, por el afán de atravesarlo, por el afán de aventura, sino realmente de catalogar especies, cartografiar accidentes geográficos, en fin, hacer un trabajo científico en suma, ¿no? Oye, ¿por qué suena muchísimo más todo el mundo, hasta los que no saben, le suena a Livingstone, le suena a Stanley? ¿Será porque eran británicos y Iradier era español? Pero tú entiendes que el viaje que hizo, la expedición que hizo Iradier era más importante, aportó mucho más a la ciencia que la que hizo a la ciencia Stanley. Española le aportó, y de hecho en el reparto colonial que se hace a final del siglo XIX en Europa entre las grandes potencias, los trabajos de Iradier tuvieron un peso importante. Es decir, que las potencias, no España solamente, sino el resto de potencias consideró como un trabajo digamos, de base para esa distribución, los trabajos de exploración de Iradier. Es decir, que no serían trabajos mal hechos, evidentemente. Tenían un reconocimiento internacional. Y además, si contamos con que los medios eran infinitamente menores que los de Livingstone y Stanley, pues imagínate. Pues eso, español, ¿de dónde era Iradier? Iradier era vitoriano. Stanley y Livingstone, si no llega a ser el suceso de la leyenda, a lo mejor no... Es que es muy cinematográfica, Jesús. La verdad es que el cine, además, con aquella famosa versión cinematográfica, ¿no? Con aquel encuentro romántico entre un Stanley, que era un explorador romántico, yo creo que nada más lejos de la realidad, y un Livingstone que sí, probablemente sí era un científico aventurero, con afán de conocimiento, de descubrimiento. Pues yo creo que sin ese apoyo del cine y sobre todo, ¿no?, de que la sociedad norteamericana y la británica los encumbraron hasta unos límites insospechados, sin duda, ¿no? Al margen del valor científico de su trabajo. Livingstone era el humanista y Stanley, dices tú que era un poco fresco, ¿no? Realmente ventajista, diría yo, ¿no? Sería como podríamos definirlo. Sí, la verdad es que Stanley era un periodista, pero un periodista de la época, un periodista que prácticamente recorre todo el mundo. Él nace en Gales, emigra a Estados Unidos, allí se forma como periodista, es corresponsal de guerra durante la Guerra Civil Norteamericana, luego está aquí en España
durante las guerras carlistas, es corresponsal de guerra durante las guerras carlistas, y ahí es donde conoce a Iradier en Vitoria. Es un personaje llamativo. Hay documentado auténticas brutalidades con respecto a los nativos que le sirvieron como porteadores en sus expediciones del África Central y del África del Sur, ¿no? Livingstone era todo lo contrario. Livingstone es un científico, médico de formación, con una inmensa capacidad científica, una formación científica enorme, que se pone como meta, bueno, el más allá, ¿no? Es superar límites, ¿no? Entonces, bueno, termina superando tantos límites que de hecho se queda varado a orillas del lago Tanganica, uno de los grandes lagos africanos, cae enfermo y ahí permanece aislado durante años hasta que un mecenas norteamericano decide contratar a Stanley, que era un explorador con mucho peso, y le encarga la misión y la dotación para que lo vuelva a traer la civilización. Y lo encuentra. Y lo encuentra. Y de ahí viene toda la leyenda que se ha creado. Pero Iradier, que atravesó los 2000 kilómetros de selva, de sur a... de oeste a este. Prácticamente desde la Guinea española hasta prácticamente el centro del continente. Me ha llamado la atención, Enrique, que terminas, después del viaje a la Luna, el primer viaje a la Luna, cuando pisan la Luna, como expedición histórica y extraordinaria, el último capítulo se lo dedicas a una mujer, a Marianne Nord, que cronológicamente no corresponde. La primera mujer protagonista de un gran viaje científico. ¿Quién es Marianne Nord? Pues mira, le dedico un capítulo y realmente, efectivamente, aquí rompo la cronología porque yo creo que merecía la pena, ¿no?, tener un tratamiento, digamos, separado, ¿no? En el caso de la mujer, imagínate a la mujer que se ha incorporado y afortunadamente con muy buen pie a la ciencia en los últimos años, pero que desgraciadamente ha estado ausente durante años también, ¿no? No es la primera mujer que se embarca en una expedición. Relato, por ejemplo, el hecho de una señora gallega de nacimiento que se embarca en la expedición filantrópica de Balmis, la célebre expedición que llevó la vacuna de la viruela a las posesiones españolas en ultramar, ¿no? No es la primera, como digo, pero sí quizás es la más significativa, ¿no?, por lo que supuso, ¿no? Imaginen los espectadores una señora de la Inglaterra victoriana, súper conservadora, súper puritana, y bueno, pues sí, educada por un padre libre pensador, diplomático, que pasó la mayor parte de su vida fuera de su país, con él sus hijas. Ella se aficiona a la pintura, su padre se lo fomenta y al mismo tiempo que se aficiona a la pintura crece en ella una pasión por la botánica, confluyendo las dos pasiones, ¿no?, formándose a lo largo del tiempo de tal manera que cuando muere el padre ella decide darle un destino determinado a su fortuna. ¿Cuál es? Pues ir in situ a los lugares, desde Estados Unidos hasta Japón, desde el norte hasta el sur, incluidas las Islas Canarias, y allí describir con sus pinceles todas las especies vegetales habidas y por haber. De tal manera que tiene realmente un registro al que, por ejemplo, por poner un ejemplo yo creo que muy ilustrativo, Darwin figuró entre sus grandes amigos, entre sus grandes benefactores y entre las personas que más promovió su trabajo, ¿no? No estamos hablando de... Y ella fue entonces dibujando las plantas. Vamos a ver, Darwin, que dices tú que Darwin que aportó y Darwin ha quedado, pero que no fue el único, que Humboldt casi dejó más o tuvo más importancia en el desarrollo científico que él, ¿no? Ahora que has comentado precisamente lo del el impacto del cine, ¿no? Es decir, también hay alguna que otra película que tú recordarás donde también se da un debate, ¿no?, entre los defensores de las tesis evolucionistas y las tesis creacionistas, ¿no? Película protagonizada por Friedrich Marx, que también es una película que me impactó cuando era un niño, ¿no? Pues sí, Darwin de alguna manera se encuentra en el terreno abonado, en una época difícil, porque realmente las condiciones en que Darwin trabaja no eran fáciles. Estamos hablando de prácticamente la primera mitad, finales de la primera mitad del siglo XIX, pero el camino ya lo tenía expedito, lo tenía abierto por otros científicos, entre los cuales había varios españoles, ¿no? Y tú has destacado a uno, Alexander von Humboldt, ¿no? Sin duda alguna, una de las cumbres del naturalismo, ¿no?, de todos los tiempos. Ese es Humboldt, antes estaba Darwin, y este que es un retrato muy bien parecido, muy joven. Un joven prusiano formado como militar. En aquella época, en la formación del militar, había un componente científico muy importante, hoy en día también lo hay, sí, en este caso lo había.
En el caso de Humboldt estamos hablando de un aristócrata prusiano, bien financiado, con una fortuna personal importante, y hace lo mismo que hizo Marianne North. La invierte precisamente en sus viajes. ¿Y qué fue lo que hizo Humboldt? Pues Humboldt, la geografía sin Humboldt no se entiende. Hoy en día no solamente la corriente de Humboldt, sino muchos de los avances geográficos que se dieron en el siglo XIX se deben a este señor. No solamente los geográficos, fue un excelente naturalista también, es un magnífico descriptor de plantas y animales. Y entresaco en el libro algo que me parece muy llamativo. Humboldt estuvo invitado y hospedado en casa de José Celestino Mutis. Probablemente los gaditanos que nos estén viendo sabrán de quién les hablo. Y espero que más de uno, que no sea gaditano. Y estuvo hospedado en casa de Celestino Mutis, como digo, y él recoge en sus memorias, en relación a Celestino Mutis, al cual describe con veneración, describe su biblioteca como la más importante de su época. Que había encontrado, en Cádiz. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de un prusiano, una de las potencias científicas de la época, y cuando él está en Bogotá, en casa de Celestino Mutis, se queda absolutamente prendado del patrimonio bibliográfico que tiene Mutis, ¿eh? Vamos con otra historia también que el cine ha tratado mucho. ¿De quién fue el mérito del descubrimiento de la Antártida? ¿De Scott o de Amundsen? Que, por cierto, se cumplen ahora dentro de unos días, el día 14 de diciembre, según tú cuentas aquí, el 14 de diciembre, o sea, dentro de 3 días... Amundsen fue el primero en llegar a la plataforma el 14 de diciembre de 1911, un mes antes que Scott. Si bien cuando llegan o la coronan, la aventura es en enero. Pero cuando llega a esa plataforma, cuéntanos. Pues sí, se trata de... Algunos hablan de esa época de expediciones a la Antártida como la época romántica, ¿no?, de las expediciones a la Antártida. Sin duda alguna hay que imaginarse en pleno diciembre, en pleno mes de enero, con temperaturas que rondaban los menos 40 grados centígrados, las condiciones en las que estos señores deciden emprender un viaje de este tipo, ¿no? Bueno, lo cierto es verdad es que una vez conquistadas las selvas del África profunda, una vez que se había cartografiado parte del fondo de los mares, una vez que prácticamente toda la tierra descubrible se había descubierto ya, sin duda alguna los polos eran, a finales del siglo XIX, eran probablemente el paradigma, ¿no?, del descubridor en aquella época. Dio la circunstancia de que los británicos, por aquel entonces todavía primera potencia mundial y probablemente primera potencia científica también, se pusieron como norte, como proa, ser los primeros en llegar tanto al Polo Sur por como el prurito, porque allí tampoco... No, sí es cierto, y además los últimos hallazgos, lógicamente no con las condiciones de estos aventureros, han demostrado que aquello es un auténtico tesoro en cuanto a arqueología, no arqueología, pero sí en cuanto a restos fósiles y a registros fósiles, es decir, los múltiples cambios geológicos que ha vivido el continente austral a lo largo de estos millones de años, ¿no?, que existe el planeta. Entonces realmente había un interés científico coronado, sin duda alguna, por el interés propagandístico de ser los primeros en alcanzar una meta inalcanzable, ¿no?, como era la del Polo Sur. Y está ahí que los británicos, lógicamente, son los primeros en apostar. Da la circunstancia de que al mismo tiempo que los británicos existe un señor que se llamaba Roald Amundsen, que a muchos espectadores les sonará, que ya gozaba como explorador en las tierras árticas, gozaba de enorme prestigio. De hecho, se postuló y estuvo a punto de ser el primero en alcanzar el Polo Norte. No lo consiguió y la monarquía noruega en aquel entonces, sabedor del prestigio internacional como científico y como explorador que tenía Amundsen, decide financiarlo para que sea el primero en ir al Polo Sur. En ir al Polo Sur. Y ahí se topa con, evidentemente, no con la enemistad, pero sí con la rivalidad con los británicos, ¿no? Dos fórmulas distintas de acometer la aventura. En el caso de Amundsen, al cual la historiografía de la época pone como ventajista, tilda absolutamente de todo lo malo, pues en favor de Scott. Héroe romántico donde los haya, capaz de dar su vida por el más allá de la ciencia, en fin. Al final lo que se puede entrever es que son dos formas distintas de acometer un trabajo científico. Amundsen, que también tenía parte de romántico, sin duda alguna, nadie emprende una aventura de este tipo si no tiene ese punto, pues lo que hace es prepararse concienzudamente para esa misión. Se deja aconsejar y al mismo tiempo prepara a conciencia la misión.
Y Scott, pues quizás juega con el elemento de que somos la primera potencia mundial, no vamos a tener todo hecho, no vamos a tener ningún problema. Y yo creo, no solamente Scott, evidentemente habría más gente participando y autorizando y promoviendo esa misión. Con lo cual, da a entrever que hay una cierta prepotencia, ¿no? O, digamos, en la orientación británica de esta aventura y una mayor humildad, una mayor modestia por parte de Amundsen. Y al final, ¿quién fue el que llegó? El primero fue Amundsen. Amundsen. Y murió. Scott llegó, pero llegó días después que Amundsen. Pero él muere allí, ¿no? Amundsen vuelve, sí. Da norte y da registro de todo lo que allí he descubierto, y Scott muere allí. Scott, a los pocos días de su descubrimiento, de alcanzar el polo sur, a los pocos días, pues muere. Es increíble, la aventura, digo, a 40, 50 grados bajo cero, que podían estar, ¿no? ¿Qué ropa llevaban? ¿Cómo? Por eso hablaba Jesús de la importancia que tiene la preparación de una misión de este tipo, ¿no? Muchas veces nos rajamos las vestiduras cuando nos dan detalles de la exploración lunar, por ejemplo, ¿no? Sí. Una expedición de este tipo también conlleva un importante desembolso, y no solamente eso, sino una cantidad de tecnología y de desarrollo tecnológico importante. En el caso de la misión de Amundsen, mirad cómo va la imagen que se está viendo en pantalla. Sí, que es la portada del libro. Se puede constatar cómo iban estos señores noruegos todos, iban como auténticos esquimales. Sí. Sí, la ropa, pues ropa artesanal, piel de oso, piel de foca, y eso es lo que les servía de abrigo. En el caso de los británicos, uniformados. Ropa de abrigo, pero uniformados como soldados del ejército. Sí, imaginaros con temperaturas de 40 grados bajo cero de lo que te iba a servir ese uniforme. Por ejemplo, otro ejemplo patente, el tema de la tracción, el tema del transporte. Mientras que Amundsen tira de perros siberianos, que le dieron un resultado fenomenal. Y que llegado un momento hasta se comen, ¿no? También. Sí, que eso le granjeó lo cuentas tú aquí. Eso le granjeó esa fama de ventajista, pero realmente lo que fue es práctico. En el caso de Scott, decidió utilizar un trineo motorizado con un motor que se le congeló a los pocos kilómetros de empezar la expedición. Imaginaos un motor de aquella época soportar temperaturas de menos 40 grados centígrados al poco tiempo, con lo cual la carga para los pobres expedicionarios. Y el animal de tiro, en vez de un animal adaptado, pues se le ocurre contar con ponis siberianos. Y el poni siberiano, cuando trabaja a esas temperaturas, pues evidentemente fue una escabechina. Charo Gutiérrez, aquí Enrique Díaz, que es nuestro Manuel Toaria. Sí, de nuevo que sí, Enrique, bienvenida. Gracias, ahí está Charo. también tu casa, por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer unas preguntitas para conocerte un poquito mejor. Estupendo. Preparado la respuesta muy breve, Enrique, ¿vale? Perfecto. ¿Cuántas veces te han confundido con Enrique Díaz, el entrenador de fútbol? Una vez. Una vez. Con el primer libro, una vez. ¿Revisan la factura de la luz? Pocas veces. ¿Eres de crucigrama o de sudoku? Crucigrama. Soy antiguo. ¿Qué viaje expedicionario estarías dispuesto a emprender ahora mismo? Marte sería un destino no turístico, expedicionario. ¿Dónde hay más verdad? ¿En la ciencia o en la creencia? La ciencia. ¿Esperas más de la ciencia o de la política? De la ciencia, por supuesto. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que has hecho, Enrique? Retransmitir una corrida de toros. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Uy, me pilláis un día un poquito escéptico, pero bueno, yo creo que en el corazón, ¿no? ¿Quién es para ti una persona cuerda en este país? Yo voy a proponer el nombre de una científica, mujer y científica. Creo que es un modelo para todos. Margarita Salas, la discípula predilecta de Severo Ochoa. ¿Cuál es la peor película de ciencia ficción que has visto? Galáctica, una película de finales de los años 70. ¿Y la mejor? Sin duda, 2001, una odisea del espacio. ¿Y a qué hemos venido al mundo? A ser felices. Enrique, sobre ficción histórica va el libro que nos ha seleccionado, Jesús Rey, del insigne Robert Graves. ¿Por qué has elegido este libro? Porque me hizo ver en la novela histórica algo que realmente no fue una compra mía, fue un regalo de un amigo, ¿no? Y la verdad es que me inició en el mundo de la novela histórica. Fijaros que Robert Graves es duro para la novela histórica. Y me inició con 18, 19 años y la verdad es que me impactó, ¿no?
Y me he enganchado a novela Te histórica. enganchaste. Bueno, no hay mucha ciencia, pero sí hay mucho suspense en la película Rebecca de Alfred Hitchcock, que es la que has seleccionado. ¿Por qué te quedas con esta película? Por dos cosas. La primera, por mi madre. Yo creo que es capaz de recrear cada fotograma de esta película. Y en segundo lugar, porque yo creo que la luz que se esconde detrás de cada fotograma es algo que no se ha vuelto a repetir en el cine, ¿no? Y vamos también con luz, con imágenes, en este caso representados en un cuadro, Las lanzas o la rendición de Breda, de Velázquez. ¿Nos has elegido este cuadro? ¿Qué tiene para ti este cuadro? Este cuadro para mí, aparte de ser de Velázquez, que yo soy un fanático de Velázquez, tiene para mí la descripción que me hizo una profesora en el instituto de este cuadro, se me ha quedado como una de las clases, como un modelo de cómo se imparte una clase. Bueno, profesores. La importancia Lo importante que es, sí. de un maestro que sepa explicar. Y te has quedado con ello. Y me he quedado con él, ¿no? Desde la perspectiva, el juego de perspectiva, los retratos personalizados que hace de cada uno de los protagonistas de la novela, en fin, la musculatura del caballo, todo, ¿no? Es que es apasionante. Dedicó prácticamente media hora a la descripción del cuadro, la verdad es que no solo yo, nos quedamos todos alucinados. Sí, ¿no? Qué bien, qué maravilla. Bueno, y en música tu elección ha sido para el tema principal de la película Cowboy de Medianoche, de Nilsson. ¿Esto tiene algún significado para ti? Aunque me cogió pequeñito cuando se estrenó la película, la verdad es que cuando la vi fue una película que me impresionó. Es que yo creo que sintetiza todo el espíritu de los años 60, ¿no? Y yo creo que es el final, el epílogo, ¿no? De, quizá un poco triste, un poco trágico, ¿no? De una década prodigiosa como fueron los 60. Y al margen la voz de Nilsson, curiosamente discapacitado y fallecido prematuramente, ¿no? ¿Y con qué edad has dicho que la viste? Yo pude ver esta película, la película del 69, con Dustin Hoffman y John Boyd, Sí. Pues la pude ver con 14 o 15 años. Y desde entonces te quedaste con la Me quedé música. enganchado con la música. Y me es quedé un poco enganchado. la banda sonora de tu vida, por llamarlo de alguna manera, al ¿no? margen recuerdo ese final de Dustin Hoffman muerto en el autobús hacia Florida, se me viene a la cabeza continuamente. Es increíble. Bueno, pues vamos también con una ciudad que sin duda parece que te ha impactado, como a muchos que la conocen. Yo no la conozco todavía y estoy deseando. Florencia. Es una vez pensar que, bueno, allí se acumuló tanto poder, tanta riqueza y tanto conocimiento, la verdad es que yo creo que en pocos sitios como este, ¿no? Además, no sé, yo creo que la luz, no sé si Jesús la conoce. No, estuve muy cerca de ella, pero era en agosto y me dijeron, mejor no. Mejor no. Sí, porque te puedes encontrar con la de turista. Yo Tengo todavía por he descubrirlo. tenido la fortuna de ir en agosto y he tenido la fortuna de ir en julio, no en otra época, que lo tengo pendiente, pero la verdad es que es una maravilla, ¿no? Es una auténtica maravilla, yo qué sé, desde el propio Arrabal hasta el propio centro, ¿no? Yo creo que es ciudad de ciudades. Lo de la luz parece que te llama la atención, Mucho, Enrique, porque lo muchísimo. has dicho de la ciudad, de la película y también del muchísimo. cuadro. O sea A lo que- mejor venías para iluminador. En este caso, Aquí los hay muy buenos. Aquí los hay muy buenos. para iluminar en la ciencia, porque es una cosa, un empeño suyo, porque durante muchos años él ha estado haciendo el observatorio, un programa de divulgación científica, que por ahí fue donde empezaste, que luego hacías el anuario del observatorio, y supongo que en tus clases también, aunque no sea periodismo de este tipo, pero sí comunica. Sí, pero tangencialmente creo que cuando hablo de contenidos, ¿no? muy accesibles, además contenidos para los cuales la radio, yo creo que está especialmente, creo que en su día se pudo constatar, ¿no? Para los cuales las radios están, digamos, especialmente predispuestas, especialmente para esto, para la divulgación científica. Y ojo, que no hay imagen, que todo es palabra. Pero la palabra tiene... La palabra tiene lo que tiene, ¿qué voy a decir a vosotros? Vamos a ver cómo has quedado de tu paso por aquí, Venga. Enrique Díaz, en nuestro fotomato. Espero que no suspendido. Vamos a ver cómo has quedado. Bueno, está muy natural. Ha quedado bien. Ay. Habéis sido buenos conmigo. Oye, ¿por qué nunca se conocerá el secreto de la Coca-Cola? Porque hay mucho dinero por medio. Ah, claro. Me parece Fundamentalmente. mentira que la fórmula Coca-Cola no hay manera de saberla, Ni ¿eh? habrá. Y en cambio la hemos visto tantas Pero cosas ya. No te preocupes que le quitarán la cafeína y seguirá sabiendo Coca-Cola. Bueno, Algo habrá. ha sido un placer, Enrique, Para tenerte mí. con nosotros. Por cierto, el día 19, la semana que viene, día 19, se va a presentar este libro, historias de los grandes expediciones científicas en la Casa del Libro, por la tarde, 19. Si quieren y tienen a bien, pues allí pueden acudir. Está publicado por Almuzara en la colección que tiene científica, que es... Guadalmazán. Guadalmazán.
así es que entren cuando quieran. Enrique, Muchísimas gracias. hasta siempre. A vosotros. Gracias, Enrique. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Recuerden que a las 11:15 de esta noche nos pueden volver a ver si lo desean aquí mismo en ATV. Nada más, hasta mañana. Hasta mañana.